Zarpamos bajo un día realmente precioso, acercándonos al temido Golfo de Penas, que ya se venía cada vez más cerca, y empieza el susto que vamos a atravesar el Golfo de Penas y el barco se va a mover para todos lados y nos podemos hundir. Todas esas cosas en películas que uno se pasa. ¿Puede ser? Bien, muchos de los que han atravesado el Golfo de Penas le han tocado días malísimos y han sufrido mucho. Veamos qué es lo que nos va a pasar a nosotros, no lo sabemos, va a depender. Vamos pasando el canal Messier en rumbo 330 grados noroeste y nos está pegando un viento por el lado de la banda de estribor. En este andar, o mejor dicho, navegar, porque no andamos, navegamos, ¿bien? Y traíamos un andar muy lento y empujando el Toquerão en diferentes bandas, producto de este ascenso y descenso de la marea, y sobre todo en el paso la angostura inglesa, que era muy estrecho. Hubo partes donde pasamos al medio y teníamos 5 metros por un lado y 3 metros para el otro, no más que eso, ¿bien? Así que el agua empujaba en nuestra contra fuerte, porque venía con un vaciado fuerte. Y eso obviamente tuvimos que entrar a acelerar bastante el motor, sobre 2000 revoluciones por minuto, lo que nos ayudó a poder controlar la proa, porque cuando traes el mar de en contra te tira para allá, te tira para todos lados, y había que evitar justamente ese bamboleo para no irnos contra la costa. Nos vamos metiendo a la bahía San Francisco. Recién acabamos de cruzar el Seno Baker y se puede apreciar aquí que es una entrada muy estrecha, por lo tanto vamos a tener que tener una maniobra de capitán muy exacta, porque aquí al costado tenemos solamente 4 metros por un lado y unos 5 o 6 metros por el otro. Ya estamos hablando máximo de 10 metros y hay harto para meterse hacia adentro, de manera de quedar bien protegido de los 4 lados por los cuales nos puede pegar el viento. Pasar una buena noche y mañana poder continuar tomando el Seno Baker rumbo directo al Golfo de Penas y a mamarnos las 30 horas, señores. Ya saliendo de Angostura, ya empezamos nuevamente a avistar ballenas. Vimos los chorros de lejos y varios chorros de ballenas que andaban cerca, y había un lugar que tiene que haber habido mucho pescado porque andaban todos concentrados en ese sector, así que tratamos de empezar a acercarnos para allá a ver si las podíamos ver, pero no logramos verlas en ese momento. Como a las 4:30 más o menos veníamos entrando a Caleta Point Light para proceder a fondear y recuperar nuevas fuerzas con un rico almuerzo, porque normalmente viajábamos todo el día, comíamos algunos tentempiés durante el día y llegábamos 5:30 y recién ponernos a almorzar a esa hora. Y daba gusto porque le poníamos empeño en llegar temprano para poder ir a comer, porque el chef de cocina que traíamos espectacular, sensacional, nos pegábamos unos festines maravilloso, con centolla, congrio dorado, locos, olvídate de lo que podíamos abastecernos y nos pegábamos flor de festín. Bueno, y seguimos después de las comidas nuestros famosos juegos de cacho y yo me hice famoso por lo malo para el juego y por lo malo para mentir. Me pillaban a cada rato, así que era el primero que terminaba de jugar cacho y se iba a dormir, a acostarse hasta el día siguiente para descansar. Bueno, nos reabastecimos de petróleo, agua, todos los estanques a tope, para que a la mañana siguiente pudiéramos zarpar tranquilos, rumbo hasta Puerto Francisco. Ese era el siguiente puerto que íbamos a tomar, que ese era justo al final del Golfo de Penas,
de manera de recalar en Puerto Francisco y de ahí tomar temprano por la mañana y tomar rumbo todo el día firme el zarpe por el Golfo de Penas. Y llegar, obviamente, al Pacífico. Ya aquí se acabaron los canales, señores, y el Golfo de Penas nos lleva directo hacia el Pacífico. ¿Bien? Y la altura de las olas que se forman en el Golfo de Penas es producto de que el fondo de mar que viene del Pacífico, viene donde hay 3.000 metros de profundidad y de repente se encuentra con que hay 200 metros, 50 metros de profundidad y la ola, en lugar de venir por debajo del agua, sube, ¿cierto? Y eso son las olas enormes que se forman en el Golfo de Penas y que hay que enfrentar en esta navegación. Siguiente reportaje, vamos navegando rumbo a entrar al canal Krüger. El canal Krüger nace entre la isla Orlebar y la isla Scout y tiene una longitud de más o menos 10 millas. Allá al frente tampoco se ve, está bastante cerrado, cubierto. Sí. El canal Krüger fue fundado por un navegante alemán, pariente de mi madre. Yo, como ustedes saben, mi nombre es Patricio Barrios Krüger, hijo de Erich Krüger-Kaup. Este navegante alemán zarpó desde Dünker, en Alemania, y debe ser un no sé si tata de tanto frío o muy antiguo, pariente de mí. Y al final del canal Krüger vamos a meternos dentro de una bahía que no recuerdo el nombre en este momento, donde pernoctaremos y prepararemos el yate para poder zarpar el día de mañana y poder hacer la navegación de 30 horas pasando el Golfo de Penas. Para eso hay que preparar el yate de manera que no salten las cosas por todos lados y nos veamos complicados. Bien, ese es el reporte del día de hoy. Y lo de mi pariente no tengo idea, un chamullo nomás. Chao, chao. Recalando en el último fondeo que se llama Puerto San Francisco, antes de la entrada mañana al Golfo de Penas. Es una bahía preciosa que tiene un largo que por un pasadizo angosto que no lo hicimos y quedamos aquí en unas cuerdas que deben ser de pescadores. El lugar es muy bonito. Ahí está la pasada, que es angosta, para seguir hacia atrás. Y entramos por ahí. Detrás de eso ya enfrentamos el golfo. Día 18, 96, 95. Zarpamos relativamente más bien tarde que temprano de Puerto Francisco, enfrentando el Golfo de Penas y siguiendo nuestro protocolo de navegación de llegar siempre a los puntos de destino con luz día, considerando que teníamos que navegar ahora 153 millas náuticas, que nos separa a nuestro siguiente punto de recalada, lo que significa navegar aproximadamente 30 horas sin parar, por lo tanto, de manera que eran 24 más 6, o sea, en un día más 6 horas, dijimos ya, salgamos un cuarto para las 10 de la mañana y el objetivo sin parar tendríamos que estar llegando a nuestro próximo destino de día, ¿bien? Y poder pasar el Golfo de Penas en el día, ¿bien? Y lo que sí nos íbamos a encontrar con la noche entrando al Pacífico, ¿bien? Más o menos a la cuadra de Isla Tres Montes. Pasando el Golfo de Penas, me queda siempre la esa atrás, a vela, con 7.5 nudos de velocidad y 9 nudos de viento. Muy bien, el barco se comporta perfecto, bien parejo, lo que da un gusto enorme.
sé si para allá se alcanza a ver porque está el sol, pero tenemos un excelente día, maravilloso, y allá dejamos donde estuvimos anoche. Y aquí al frente vamos pasando el Faro San Pedro, que es de donde nos monitorea la Armada. En el Golfo de Pena hay solo 2 estaciones de tiempo: el verano y el invierno. No existe primavera, no existe otoño, nada. O te vas de verano o te vas de invierno. El verano comienza en septiembre y finaliza en febrero, con vientos reinantes suroeste y a veces con gran intensidad. Sin embargo, desde marzo hasta agosto es invierno, con lluvias torrenciales acompañadas de nevadas que oscurecen el cielo hasta casi hacerse noche y produciéndose cerrazones muy peligrosas para los navegantes. En el Golfo la menor profundidad son 75 metros solamente y la media es más o menos 150 metros de profundidad y que está salvo en la bahía Tam, que es de 200 metros de profundidad, ¿bien? Pero está todo siempre bien señalizado, los bajos, y se ven porque se ven sargazos. Entonces, ojo, que cuando uno se encuentre con sargazo, trate de no pasar por encima del sargazo porque ahí hay una roca, ¿bien? Y se puede pegar un encontrón con la roca. Por lo que se recomienda siempre a los navegantes evitar pasar por encima de ella. Y lo otro, que si vamos a motor, los güiros se meten en el filtro del motor y los tapan, ¿bien? Y después no sigue circulando el agua, no se enfría y nos metemos en problemas que más adelante nos pasó. Navegamos durante todo el día con un sol reinante maravilloso, espectacular. Acuérdense que yo venía diciendo de que nos podíamos encontrar con una marea de loco, con lluvia, con nieve, que podía ser desastroso. No, señores, nos tocó navegar a un largo entre 9 y 15 nudos, maravilloso, a vela, con un sol que llegaba, se ponía para que le llegara en su carita y poder tostarnos un rato, pasar el frío que traíamos antes del Golfo de Pena. Tuvimos que bajar inclusive las revoluciones del motor porque íbamos muy rápido y sacamos la Génoa y la Trinqueta y la Mayor y bajamos el motor a mínimo, a 600 revoluciones, que fuera casi prácticamente en ralentí, ¿bien? De manera que, si tuviéramos cualquier emergencia podíamos recurrir al motor. Pero en ese momento fuimos impulsados con un viento a un largo, para decir que nos pegaba por la popa, que nos llevaba entre 9 de 15 nudos, espectacular el viento. Y llevábamos una velocidad entre 7 y 9 nudos, que no lográbamos bajar, pero el viento así lo permitió. Y eso significó llegar a las 8 de la noche a la puntilla con el mar Pacífico, dejando el Golfo de Pena y adentrarnos totalmente oscuros por la noche a pleno mar abierto. ¿Bien? Yo, menos mal, aproveché de dormir ese tramo del Golfo de Pena para descansar, pensando justamente que nos iba a tocar de noche el Pacífico, y dije yo estar bien despierto y con todos los sentidos para meternos ya en algo con pantalones más largos. Me empiezo a levantar con vestimenta ya adecuada para enfrentar mi turno y procedo a tomar el timón, en donde sabía que me iba a tocar duro. ¿Bien? Alonso y Rodrigo, que son otros 2 tripulantes, se habían ido a acostar producto de un insistente mareo, a pesar de que tomaron pastillas para el mareo. Igual tuvieron que irse a acostar porque no dieron. Y Miriam también se va a tomar un descanso, estaba despierta cuando yo me levanto junto con Rogelio, pero Miriam se va a acostar y quedo yo con Rogelio para empezar esta travesía en el Pacífico. Los vientos fueron aumentando, el mar de fondo se hacía sentir cada vez con mucho más fuerza, haciendo un difícil controlar del timón en forma manual. Y por lo que procedí simplemente a poner el piloto automático
porque se quiera o no, y muchos dicen que no conviene navegar con piloto automático cuando hay mareas malas, pero mi experiencia me indicó lo contrario. Ponga el piloto automático porque es capaz de corregir de una mejor forma y menos violenta que uno en forma manual el timón. Nos ha pillado la noche navegando, ya saliendo del Golfo de Penas, y estamos tomando la puntilla del Pacífico. Vamos navegando 4 o 5 nudos. Tuvimos que bajar la velocidad para poder llegar de día al lugar de destino, porque íbamos muy avanzados, veníamos muy rápido, con viento de 15 y 20 nudos, y hubo que achicar obviamente también la Génova. Hemos tenido olas de 4 o 5 metros, pero el barco se ha comportado muy bien, se ha mantenido estable. Hay cosas obviamente que han caído dentro de la cabina, pero aquí voy con Rogelio, que va al timón, y yo lo voy acompañando, que era lo que estaba filmando hace un momento. Y aquí en este instante estoy filmando la popa, que es donde llevamos la luz de estela. Bien, y recién hemos pasado, no sé si se alcanzará a ver, yo creo que no, ahí se ve una luz, y esa luz es un faro. Ahí está, nuevamente. Lo que pasa es que con los vaivenes no se ve mucho. Eso sería el reportaje hasta este momento. Finalmente decidimos adentrarnos mar adentro. Recordemos que vamos sin radar, vamos sin el ICE, vamos sin radio, vamos sin nada. Sin nada. De noche, que prácticamente se veía poco, por no decir no se veía nada, así que las olas nos pegaban de costado de una manera tanto así de que yo, me amarré con mi línea de vida que llevaba al salvavidas, me amarré a la estructura que va en la parte de proa, de manera que ante cualquier cosa, inclusive pensando que si nos pudiéramos volcar, yo quedara amarrado de ahí, porque yo era el único que iba afuera en la bañera. Todo el resto de la tripulación iba abajo en la cabina, encerrado. Ahora, el toquerao, si se llegaba a dar vuelta, es igual que un mono porfiado. Nos íbamos a dar la vuelta completa y volvíamos. Pero el amigo capitán tenía que estar afuera, afirmado de alguna parte, si no, me iba a caer. Así que iba bien amarrado. Avistamos varios barcos que iban pasando, buques grandes de carga, que se reportaban a Alcamar. Alcamar, recordemos que es la capitanía de puerto que va siguiendo la ruta de las embarcaciones, desde que uno zarpa hasta donde va llegando al próximo destino. Entonces ellos llevan como la bitácora de vida tuya, y si no apareces en el próximo punto en los tiempos establecidos, te salen a buscar. Bien, pero nosotros, como no traíamos solamente radio handy, no la radio firme con gran alcance, la única opción que yo tenía era comunicarme con estas embarcaciones que se acercaban o que pasaban a 3 millas, 4 millas náuticas de nosotros, y lo veíamos porque se veían las luces, y nos identificábamos, y ellos, y yo obviamente les dije cuáles eran nuestras condiciones de navegación, así que nos iban ayudando constantemente. Tomamos la decisión de irnos más mar adentro, de manera, con la lógica, yo dije, de buscar mayor profundidad, de manera que el fondo de mar se desplazara por abajo y no por arriba del mar, y tener una ola más baja, que no nos pegara tan de lleno en el barco. Ahora, ya más adentrada la noche, al final decidí guardar la Génova en el enrollador, y dejamos solamente puesta la vela Tormentín, que es una vela de proa bastante pequeña, que ayuda mucho a poder mantener el rumbo, porque si no llevas una vela en la proa, obviamente la proa va para allá con el viento, te la lleva a todos lados. Mientras que si llevas una vela, un tormentín, te mantiene siempre el barco relativamente escorado,
¿no es verdad? Y puedes mantener el rumbo que tú lleves de ceñida. Ya pasado varias horas que íbamos con Rogelio, Rogelio se va adentro a descansar, se quedó obviamente, no se fue a descansar a la cabina, o sea, a la cabina y no al dormitorio, de manera de estar atento ante cualquier emergencia y cualquier ayuda que yo requiriera de afuera, desde la bañera. Aunque yo iba obviamente con el piloto automático. Hola, son las 1 de la mañana. Tenemos 2 caídos con bastante mareo y ahí se han ido a acostar, se tomaron una pastilla para el mareo y los otros 2 tripulantes están descansando, duermen, y el capitán al lado mío está también dormitando y atento a reemplazarme o ayudarme en cualquier cosa que necesite. Está bastante ya más calmo el mar, las olas ya disminuyeron de tamaño y vamos pasando frente a Caleta Inútil, un poco ya más resguardado del viento sur, que nos estaba dando entre 15 y 25 nudos, lo cual hacía moverse bastante hermele. Y en la noche que no se ve absolutamente nada y se ve y se siente más traumático de lo que realmente es. El frío, la lluvia, olas de 5 metros golpeando el casco, hacía que las cosas, yo de afuera sentía como volaba todo. A pesar de todo lo que nos preocupamos de guardar, todo lo que era vaso, olla, todo lo que pudiera moverse, lo guardamos de manera que no fuera de una banda a otra. Volaban igual, se abrían los cajones, se desparramaba todo en el piso. Dentro de la cabina era un caos, ¿bien? Era lo mismo que ir navegando arriba de una cáscara de nuez en pleno océano, sin radar, sin ice, sin internet. No teníamos internet porque llevábamos Starlink, pero el Starlink que llevábamos, si bien es cierto que el Starlink tiene 3 o 4 planes, uno que es estar totalmente quieto, otro es desplazarse en tierra, el otro es desplazamiento en mar. Nosotros teníamos el de desplazamiento en tierra, no el de mar. Entonces el bamboleo que tenía la antena perdía el satélite. Así que nos metimos sin radar. Y hubo un momento que no teníamos celular. ¿Por qué? Porque nos tocó justo esa noche que fue la tormenta solar, que ustedes deben recordar, en donde el mar se puso rojo en muchos lugares, dentro de ellos Puerto William y todo lo que es Patagonia, rojo, 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 y todo lo que era los sistemas satélites se borraron. Bueno, dado eso, teníamos radio del walkie-talkie, del handy, y con eso nos comunicábamos con los barcos y los barcos se comunicaban con las capitanías, etc. ¿Bien? Pero este mar furioso, las condiciones que llevábamos en un fondo negro, hacía extremadamente tenebroso todo nuestro navegar, quedando solo, y realmente se lo digo, solo a las manos de Dios y la Virgen. A ratos despejaba, dejaba de llover, se venía un cielo totalmente estrellado, maravilloso, y a ratos nos hacía despreocuparnos de lo que estábamos viviendo y solo desear que llegara más pronto alguna siguiente motonave o un lugar donde pudiéramos estar más quietos, no tener todo este oleaje. Las embarcaciones que nos pasaban, algunos navegaban a 10, 12 nudos aproximadamente cortando el agua, y nosotros con suerte llevábamos 5 o 6 nudos tratando de mantener el barco relativamente nivelado, mientras volaban los sartenes y todo lo que había adentro para todos lados. Y bueno, yo ahí indicándole a estos barcos mi posición, donde me encontraba, la cantidad de tripulantes que íbamos a bordo, las condiciones que llevábamos de navegación, y bueno, y así ellos iban retransmitiendo esto a Alcamar. A las 5 de la mañana, yo agotadísimo, ya no quería más guerra, nos encontrábamos a la cuadra de la península del Taitao,
y ya era muy temprano y esta península era justamente donde teníamos pensado atracar, era el siguiente punto. Pero como era de noche, oscuro absolutamente, despierto a Rogelio y le digo, oye, son las 5 de la mañana, ya estamos en la península del Teitao y no veo nada, no se ve absolutamente nada como para poder recalar. Así que Rogelio me dice, ¿sabes qué? Busca en el mapa, vemos dónde poder recalar y me dice, ¿sabes qué? Sigamos derecho y vámonos a la península Gallego, a la que estaríamos llegando a una ETA de 12 horas. Ya un mar más tranquilo, protegido por la península del Teitao, que nos empezó a proteger de este mar abierto del sur, ¿bien? Porque nos empezamos a meter hacia adentro, más hacia el continente, y ahí ya Rogelio me dice, anda a acostarte, descansa, toma el timón, y él siguió el resto hacia la península Gallego, ¿bien? Bueno, ahí se empezó a levantar la tripulación también para tomar el resto del mando, y de ahí nos fuimos a Caleta Cañaveral, fondearnos ahí, un mar tranquilo, agradable, descansar, un paisaje maravilloso, acompañado de un sol espléndido, cosa que antes veíamos sol pero no nos calentaba, pero aquí ya estaba empezando a calentar, así que daba gusto pasar el día ahí. Una experiencia inolvidable. Pasar esto del mar Pacífico, navegar el Pacífico, es una experiencia inolvidable. Si ustedes me preguntan si yo lo volvería a hacer, depende cuando me hagan la pregunta. Si la pregunta me la hacen hace un mes atrás, antes diría sí. Al día siguiente de haber pasado, la respuesta es no. Pero en la medida que pasen los días, no estoy seguro si vuelvo a decir sí. Pero yo creo que sí, pero con un barco que tenga radar, que tenga ICE, que tenga radiocomunicación como corresponde y más protegido de la lluvia y de esas olas que reventaban encima de uno. Bien, yo creo que bajo esas condiciones, sí, en las que hoy día hice esto, yo creo que no lo vuelvo a pasar, porque como experiencia espectacular, que tuve miedo, sí, que me encomendé a la Virgen y al Dios Santísimo, también, porque hay que ser hombre para reconocer que tuve miedo. Hay gente que dice, no, yo no tengo miedo, mentira, hay miedo, se pasa. Vamos a pasar la noche fondeado en Valladares para poder continuar viaje al día de mañana, esperando alcanzar Puerto Aguirre, que es nuestro próximo destino, donde podemos nuevamente reabastecernos, y Puerto Aguirre ya es bastante más grande, ¿bien? Valladares nos esperaba con un sol radiante, buenísimo, igual que el anterior. Decidimos almorzar en cubierta, aprovechando el sol. Este es el primer almuerzo que hacemos en cubierta. Ahora, al día siguiente, con el plan que está trazado, deberíamos alcanzar las siguientes caletas antes de comenzar el Golfo del Corcovado.